bienvenidos de nuevo, estimados colegas. Estamos tristes porque casi estamos por finalizar el evento, pero no se preocupen porque todavía quedan muchas sorpresas, todavía queda mucho material. Y vamos a cerrar entonces este gran evento, este gran tercer encuentro del Tecno Especialista con una presentación muy especial. Tenemos a Carlos Andrés Blanco de parte de la empresa Estec. Carlos Andrés es ingeniero eléctrico con más de 5 años en experiencia en la instalación, el diseño y la ejecución de instalaciones eléctricas. Además de aquello, tiene 1 año desempeñándose dentro de la empresa Estec. Y para ponerlos en contexto, Estec es una de las tantas empresas que tenemos como partner de Tecnored, que es una empresa brasilera que cuenta con más de 40 años dentro del mercado del equipamiento eléctrico, no solamente industrial, sino comercial y residencial. Antes de darle el pase entonces a don Andrés Blanco para que nos acompañe en esta última presentación, quiero recordarles a todos los que nos están sintonizando en esta presentación en vivo y directo que tenemos un espacio especial llamado chat para que ustedes puedan ahí saludarnos, contarnos de dónde se conecta. Nos encanta saber que hay gente conectada desde toda Latinoamérica y además tenemos un espacio muy especial llamado Q&A, QIA, que es especial para hacer preguntas y consultas, que obviamente al final de la presentación vamos a tener a Carlos para que nos dé respuesta. Así que Carlos, bienvenido. Muchas gracias, María Francia. Muy buen día a todos los participantes en la presentación del día de hoy. Agradezco especialmente a Tecnored por el espacio que nos ha brindado para hacer esta capacitación, esta presentación en el día de hoy. Como ya comentó María Francia, soy Andrés Blanco, soy ingeniero eléctrico de la Universidad Francisco José de Caldas en Bogotá. Y vamos a hablar hoy acerca de los tableros para instalaciones eléctricas residenciales. Ampliando un poco más la información que ha dado María Francia acerca de Estec, que es una compañía que ya lleva más de 40 años de tecnología e innovación. Se ha convertido en una empresa líder que hoy en día está presente en toda América Latina. Si bien nació en Brasil, hoy en día ha ganado muchísimo espacio y muchísima popularidad en los diferentes mercados de América Latina. Esto gracias a la gestión comprometida con la calidad y con el posicionamiento de exigencias y de parámetros internacionales. El día de hoy vamos a hablar acerca de 2 elementos principales. Vamos a hablar primero de los componentes más importantes que tienen en los tableros eléctricos en las instalaciones eléctricas residenciales y después vamos a ver un pequeño resumen, un pequeño overview de los tableros eléctricos residenciales que nos vamos a encontrar en los domicilios, en las viviendas, etc. Bueno, ¿cuáles son los componentes principales que nos encontramos en nuestros tableros? El primero es el encerramiento. ¿Y qué es el encerramiento? El encerramiento es un elemento que puede ser metálico o no metálico y sirve para alojar los elementos de corte como los mini breaker, etc. También sirve para alojar elementos de control, de medición, entre otros tantos. También tiene las principales funciones de, primero, evitar el contacto directo. Por eso es muy importante a estos tableros no quitarle las tapas de protección, ya que le da al usuario final de esa instalación una protección para evitar que de pronto un niño, de pronto una mascota o alguna persona por alguna situación entre en contacto con alguna de las partes que se encuentran normalmente energizadas en este elemento. También sirve para dar una protección y un soporte físico a los otros componentes, por eso es muy usual que aparezcan elementos como el índice de protección contra polvo y humedad, que se llama IP, el índice de resistencia mecánica contra impactos, que se llama IK, en algunos casos, más allá de tableros más especializados, protección contra intemperie, humedad, soporte mecánico a los demás, y también algo de soportes eléctricos y térmicos. Por eso es muy importante que los tableros, principalmente los que se fabrican en materiales no metálicos, sean autoextinguibles y esto comprobado a través de pruebas de hilo incandescente. ¿Cuál es la razón de esto? ¿Cuál es la idea de esto? Si tenemos un cortocircuito, si tenemos una falla, una sobretemperatura interna del tablero, no deseamos que este elemento se nos convierta en un elemento que propague el fuego por la instalación. Lo ideal es que lo contenga. Entonces, por eso es muy importante tener estas pruebas y tener la prueba de certeza de que estos encerramientos van a cumplir con esas características. Dentro de los tableros usualmente nos encontramos las protecciones y estas protecciones se encargan de proteger bien sea las instalaciones
o las personas o, en algunos casos, los equipos que tenemos en nuestras instalaciones eléctricas. El primero que nos encontramos en esta lista es el interruptor termomagnético, también se le conoce como magnetotérmico, y básicamente es una protección que se encarga de proteger las instalaciones en caso de sobrecargas y cortocircuitos. Esto gracias a que tiene la acción combinada de dos componentes. Primero, un elemento bimetálico que protege la instalación contra sobrecargas y una bobina magnética que protege la instalación en contra de cortocircuitos. Es muy importante tener presente este interruptor, ya que previene que se presenten estas fallas, y estas dos fallas son de las principales causas de incendios de origen eléctrico. Entonces es muy importante que todas las instalaciones eléctricas cuenten con este dispositivo de protección, tanto en sus circuitos ramales y, dependiendo de la normativa, como un circuito totalizador en la instalación. Aquí tenemos una pequeña muestra de las características principales de lo que puede llegar uno a buscar en un interruptor para riel DIN o un interruptor para esos circuitos ramales. Y es básicamente el rango de corrientes nominales. Aquí vemos algunas de los que tenemos en STEC, desde 2 hasta 125 amperios. Tenemos la capacidad de resistencia a cortocircuito que puede tener nuestro interruptor, que va desde los 3 kiloamperios hasta los 10 kiloamperios. Depende mucho de la zona en donde se vaya a instalar, pero usualmente en instalaciones residenciales tienen que instalarse de 6 kiloamperios. Tenemos presentaciones también en cantidad de polos. Hay cargas que tienen una sola fase, más neutro más tierra, otras tienen dos fases neutro-tierra, otras tres fases neutro-tierra. Dependiendo de todas estas configuraciones posibles que nos podemos encontrar en diferentes tipos de carga, también existen la cantidad de polos que se debe seleccionar. Aquí tenemos, por ejemplo, la presentación para un solo polo, en el caso que la normativa exija solo cortar el conductor de fase, la conducción de dos polos, tres polos, cuatro polos y una construcción de polo más neutro en algunas aplicaciones especializadas. Tenemos curvas de disparo tipo B y tipo C. Sin embargo, la más usual es la tipo C, dado que en las cargas solamente resistivas no es tan común encontrarlos hoy en día en la vida real. Tenemos equipos de iluminación, neveras, lavadoras, etcétera, que tienen unas ciertas características principales. Por eso es sobre todo al arranque, al iniciar estos elementos. Por eso es muy recomendable el uso de los elementos curva C. Tenemos la tensión nominal o la tensión de operación de los elementos, que en este caso son 240 voltios para un interruptor de un polo. Para las presentaciones de 2, 3, 4 polos, 400 voltios. Tenemos tensión de impulso tensión de aislamiento hasta 500 voltios entre fases, tensiones de impulso hasta 4000 voltios, y son certificados conforme a la norma IS 60898. Tenemos también los interruptores diferenciales. Los interruptores diferenciales es un interruptor que es accionado por las corrientes de fuga o de falla tierra. Entonces, mientras un cortocircuito o una sobrecarga se presenta normalmente entre los conductores naturales de funcionamiento del circuito, como son los conductores de fase y el conductor de neutro, la corriente de fuga o la corriente de falla tierra es una que se dada la pérdida de aislamiento o cualquier otra condición entre ese conductor de fase y el conductor del sistema de puesta a tierra. Puede ser, perdimos el aislamiento, o de pronto alguna persona tiene un contacto que puede ser voluntario o involuntario con la parte energizada, y esto va a generar una descarga eléctrica a través de esa persona hacia el sistema de tierra. Entonces, cuando se excede de cierto valor determinado, a esto se le llama la sensibilidad, nos va a proteger contra este tipo de fallas. El interruptor diferencial es un interruptor que está diseñado o está pensado principalmente para la protección de las personas. Sin embargo, también protege a las instalaciones en el caso dado de las fallas a tierra. Las corrientes nominales de los interruptores diferenciales van desde los 25 amperios, 40, 63, 80, 100, 125 amperios en las presentaciones de STEC. Capacidades de cortocircuito de 6 kiloamperios, ya que estos interruptores diferenciales están pensados para el entorno residencial, entorno doméstico. Tiene sensibilidad diferencial de 30 miliamperios para la protección de personas, o de 300 miliamperios para la protección de instalaciones, máquinas y equipos, dependiendo de qué uso se le vaya a dar. Alguna vez alguien me preguntó, 30 miliamperios para una persona es muy poca corriente. La respuesta es no.
Los 30 miliamperios para una persona de circulación pueden generarle daños considerablemente grandes. Entonces, por eso es muy importante que la protección sea lo más sensible posible. En este caso, la presentación de 30 miliamperios y de una rápida apertura. También tenemos presentaciones de 2 polos y de 4 polos, a tensiones nominales de 230 voltios para la versión de 2 polos, 400 voltios para la versión de 4 polos. Hay una versión especial de 480 voltios que se puede solicitar bajo pedido. También nos encontramos dentro de los tableros para instalaciones eléctricas el dispositivo de protección contra sobretensiones, conocido por sus siglas DPS. Es un dispositivo diseñado para limitar la capacidad o limitar las sobretensiones transitorias que se pueden producir por diferentes razones y conducirlas, estos impulsos, a tierra. Contiene elementos no lineales, es muy importante tener presente eso, dado pues que puede tener algunos elementos de protección adicionales. Protege principalmente contra esas sobretensiones que se pueden dar por rayos o por maniobras de los circuitos eléctricos, incluso algunas veces también por problemas de calidad de la energía. Los DPS son protecciones pensadas principalmente para la protección de equipos, para evitar el daño o el deterioro de los equipos. No todas las normativas lo hacen de obligatorio instalación en las instalaciones residenciales, sin embargo, en algunas zonas es muy deseable y muy recomendable dada la valoración de los equipos. Algunas veces uno hace una valoración, cuántos equipos sensibles a estos fenómenos tenemos en la vivienda, y si uno comienza a hacer el cálculo, cuánto vale el televisor o los televisores, cuánto vale la consola de videojuegos, el computador, los elementos de control de las neveras, de los elementos de aire acondicionado y demás, y uno empieza a sumar, se da cuenta que es una inversión bastante onerosa. Entonces, esta es una protección que puede ser muy, muy deseable instalarla en nuestra instalación. En los tableros también solemos encontrarnos varios accesorios que son muy útiles a la hora de instalar o de construir correctamente los tableros. Entonces, básicamente tenemos los conectores, los bornes, los barrajes, bloques de distribución, algunas cintas y algunos elementos que son muy importantes para hacer la correcta identificación y el correcto marcado de los elementos conductores. Aquí, por ejemplo, la normativa colombiana, y sé que en muchos países así es, se obliga a que lo que debe llevar un código de colores para poder identificar correctamente cada uno de los conductores del circuito. ¿Por qué razón? Porque la persona que hace la instalación sabe cuál es cuál, pero las personas que llegan después a hacerles mantenimiento muy posiblemente no van a saberlo. Entonces tenemos, por ejemplo, para los conductores de fase, colores como el negro, colores como el rojo, el amarillo, el azul. Para el conductor de neutro también nos encontramos en varias normativas el color azul o el color blanco o el color gris, dependiendo de la normativa. Y para el conductor de tierra, el color verde o el color verde amarillo, o conductores también de cobre desnudo. Entonces es muy importante, no solamente para la presentación del tablero, sino para que la seguridad de las personas que lleguen a hacerle mantenimiento posteriores a estos tableros, colocar correctamente la identificación de estos elementos. Los barrajes y bloques de distribución también nos dan un conexionado seguro. No es deseable instalar empalmes o hacer empalmes dentro de los tableros. Lo correcto o lo más recomendable es utilizar barrajes y bloques de distribución adecuados que permitan dar una distribución de corrientes, una distribución térmica lo más segura posible a los conductores que tenemos y a los elementos de protección que tenemos alojados en los tableros. Entonces es muy importante también utilizar estos elementos y estos accesorios en cada uno de nuestros tableros de nuestra instalación. Y por último, los conectores, pues también son muy importantes instalarlos de pronto ya cuando tenemos en la instalación final, ¿sí? O de pronto ya tableros que tengan control y demás. Es muy importante darle no solamente por el aspecto estético, sino por un correcto conexionado a los conductores eléctricos. Es una falla usual o es un problema usual que se presenta en los conductores o en las instalaciones de tableros residenciales, que tenemos conexiones que no son adecuadas y eso termina generando sobrecalentamiento en los conductores eléctricos, sobrecalentamiento en los puntos de contacto y genera averías en los barrajes, averías en los equipos de protección, averías en los tableros, averías en todos estos sistemas. Entonces es muy, muy importante tener el correcto sistema de identificación y de conexionado de los tableros eléctricos.
Para STEC es muy importante la calidad de los productos, por eso es muy recomendable que los productos que se utilicen en las instalaciones eléctricas, desde la instalación eléctrica más sencilla hasta la más compleja, los productos hayan sido y tenga una plena certeza de que se le hagan ensayos de calidad de producto, ya que la seguridad de la instalación eléctrica depende en gran medida de la calidad y de la resistencia de los productos. Por ejemplo, en STEC tenemos nuestro laboratorio en el cual podemos probar grado de protección IP de los encerramientos para tablero, las características de tiempo corriente, de disparo magnético para las protecciones termomagnéticas y las protecciones de circuitos, rigidez dieléctricas para cada una de las protecciones que tenemos. Por ejemplo, aquí tenemos un interruptor diferencial al cual se le está haciendo este ensayo de rigidez dieléctrica para garantizar que cumpla con los niveles de aislamiento solicitados, pruebas de impacto mecánico en el cual se le hace una prueba de impacto al encerramiento y garanticemos que va a soportar mecánicamente las condiciones que exige la normativa de instalaciones eléctricas y de productos eléctricos, y el ensayo de hilo incandescente que lo nombré arriba en el apartado de encerramientos para tablero, que sirve para verificar cómo es el comportamiento de nuestro encerramiento en caso dado de sobretemperaturas, ¿no? En el caso dado de que tengamos una conexión que esté generando una sobretemperatura, cómo se va a comportar nuestro encerramiento a esas condiciones y en general varios de los elementos que tenemos alojados dentro de nuestro tablero. Entonces es muy importante. Y uno puede preguntarse, bueno, ¿y cómo garantizo yo que el productor que, bueno, hace sus ensayos tenga una correcta aplicación de las normas, cumpla con las normas y los reglamentos? Esto se hace a través de un certificado de calidad de producto. En STEC nos preocupamos mucho por los certificados de calidad de producto y muchos de los fabricantes así lo hacemos. Y esto es dado que garantiza que el producto que se está fabricando, el producto que se está construyendo y el que se está comercializando cumple efectivamente con las normativas. Un certificado de calidad básicamente hacemos una solicitud a un agente externo. Este agente externo viene, evalúa nuestro sistema, evalúa el producto, le hace sus pruebas, algunas veces en un laboratorio puede ser del fabricante, muchas veces ellos se llevan muestras de ese producto a otros laboratorios acreditados y a otros tipos de laboratorios donde ellos mismos hacen las pruebas y atestiguan, donde ellos dicen, sí, efectivamente yo tomé una muestra del producto, me lo llevo, le hago pruebas y certifico que este producto cumple con las características y con lo que pide la reglamentación o la normativa de determinada zona país o la normativa de la reglamentación internacional acerca de las aplicaciones del producto. Entonces aquí tenemos en el ejemplo de Inmetro, que es la normativa en Brasil, que está certificado por Bureau Veritas, RETIE, que es el reglamento eléctrico en Colombia, que está certificado por CIDED, en la República Argentina, que está certificado por Irán, y así nos encontramos más certificados de producto. Entonces, para este que eso es muy importante y sé que así mismo para la gran mayoría de los fabricantes lo es. Entonces es muy importante que a la hora de comprar productos, y no solamente para instalaciones de tableros eléctricos, sino en general para todos los productos que se les aplique en las instalaciones eléctricas, es muy recomendable tener estos certificados de calidad de producto. Entonces vamos a pasar a tableros eléctricos o cuál es la construcción típica de nuestros tableros eléctricos, cuáles son las construcciones más usuales o más físicamente más usual. Pero antes de eso uno se preguntaría, bueno, ¿y cómo se construye un tablero eléctrico residencial o domiciliario? La respuesta a esto es un gran depende, y es que esto depende de muchísimos factores y de muchísimas variables. Depende primero de las leyes, reglamentos y normas que se apliquen dentro de cada país y dentro de cada región. Muchas veces un país puede tener una normativa, una reglamentación general, pero en cada ente territorial o cada unidad administrativa local puede establecer algunos requisitos adicionales y pueden aparecer otros elementos que exigen u obliguen a instalar otros elementos adicionales. Las empresas de energía, que también se conocen como utilities, también suelen hacer requisitos adicionales a las leyes, normas y reglamentos nacionales. Entonces, una empresa de energía, voy a dar un ejemplo en él, por ejemplo, aquí en Colombia tenemos empresas públicas de Medellín, tenemos una gran cantidad, y sí sé que en todo el continente hay muchas empresas de energía que tienen gran cobertura, pueden dar algunas o hacer obligatorias algunas condiciones adicionales más allá de lo que pide la ley o el reglamento local.
Entonces la ley o el reglamento local, voy a dar un dato, exige una protección termomagnética con capacidad de corte de 6 kiloamperios, pero la empresa de energía, conociendo esa zona o la capacidad que tiene la red o alguna problemática que ha tenido en la red en determinada región, puede exigir, por ejemplo, que tengamos una capacidad de corte de 10 kiloamperios. Entonces, ellos pueden dar algunos requisitos adicionales a lo que piden las normas normalmente. Los usuarios también suelen dar algunos requisitos adicionales, por ejemplo, la ubicación del tablero, tal vez ubicar el tablero en una determinada zona no sea estéticamente tan agradable para el usuario, entonces ahí podemos tener también otros requisitos adicionales que el usuario nos puede establecer. El color, por ejemplo, no queremos un tablero de tal color, sino lo queremos en este otro color para que arquitectónicamente combine con nuestro hogar, con la decoración que tenemos en este hogar. ¿Sí? Y también están los criterios de ingeniería. Ahí los criterios de ingeniería aparecerán, bueno, yo no le ubico el tablero en este lado, pero debo ubicarlo en este otro lado porque el tablero debe ser accesible, el tablero debe poder manejarse fácilmente, no debe estar escondido, no debe estar detrás de un electrodoméstico, no debe estar en un lugar en el que después yo no pueda acceder a él para desenergizar un circuito o no pueda acceder a él para poder hacer el cambio de un elemento dañado o averiado. Entonces aparecen todo este conjunto de criterios a la hora de construir un tablero y en general todas las instalaciones eléctricas. Entonces aquí tenemos ya una pequeña imagen, una pequeña perspectiva de lo que es un tablero eléctrico residencial. Vemos aquí cómo se conjugan o se configuran una gran cantidad de componentes para la construcción de este elemento, de este producto. ¿No? Entonces tenemos primero el encerramiento, que ya como lo vimos arriba, se encarga de primero darle un soporte mecánico a todos los elementos que van a estar alojados en él. Él se encarga de alojar todos estos elementos y ya con las tapas puestas y demás va a proteger a los usuarios para que no entren en contacto con posibles partes energizadas. Aquí fácilmente si dejáramos el tablero así como está y no tuviera la tapa un usuario, por ejemplo un niño o alguien accidentalmente podría entrar en contacto con estas partes energizadas. Entonces, pues ahí la importancia. También tenemos algunos accesorios como puede ser el barraje de tierra que tenemos aquí en la parte superior y el barraje neutro que tenemos aquí en la parte inferior, encargados de darle al usuario una facilidad de distribución de los circuitos ramales y el circuito de entrada y los circuitos ramales que tenemos en la instalación para poderlo hacer de forma fácil, ágil y segura. Entonces es muy, muy importante tener presente todos estos elementos. También contamos con nuestro barraje de fase que se encarga de dar una distribución segura a cada uno de los componentes que tenemos acá. Entonces, eso es otro de los accesorios muy importantes que tenemos. Algunos elementos para mejorar la estética, por ejemplo, amarres plásticos que nos sirven para dar una mejora en la estética, una organización más fácil, la identificación más fácil de cada uno de los circuitos. Y también vemos aquí claramente la identificación por colores, ¿no? En este caso, la reglamentación indica que para donde se construyó este tablero, que el conductor de tierra es de color verde amarillo, el conductor de neutro es de color azul, y los conductores de fase son de color blanco y negro. Entonces vemos cómo está identificado estos elementos. También podemos encontrar accesorios como borneras de conexión y demás. Pasando a los elementos más importantes que tenemos en el tablero, tenemos los interruptores termomagnéticos, que son encargados de proteger ramales, como los vimos arriba, el interruptor diferencial y el DPS. Aquí los vemos cómo están configurados todos estos elementos. Ahora, profundizando un poco más en la conexión o en el cableado que tenemos que tener para estos tipos de elementos, pues vamos a iniciar con nuestro circuito alimentador. Nuestro circuito alimentador se va a encargar de traernos la energía desde el punto de medición, desde el aparato de medición, hasta cada uno, hasta el primer elemento. En este caso, para la normativa donde se instaló este tablero, el interruptor diferencial hace las veces de totalizador, es el elemento totalizador. Por eso, el alimentador llegó primero al interruptor diferencial. Luego de este circuito, de este elemento totalizador, derivamos hacia el conexionado de los demás elementos. Aquí tenemos, por ejemplo, el conductor de neutro que está identificado en color azul para este caso, va a nuestro barraje de neutro y las salidas de los conductores de fase que están identificadas en color negro en este caso, va hacia los barrajes de fase de los interruptores termomagnéticos que se van a encargar de proteger los diferentes circuitos.
En el caso dado que por normativa, por obligatoriedad o por mera voluntad de la persona que dueña de la instalación o del instalador que está, perdón, construyendo el tablero, desea instalar algunos DPS, lo puede hacer de la siguiente manera. Podemos derivar desde el circuito alimentador, conectamos a través del DPS y del DPS vamos a alimentarnos o vamos a salir al barraje de tierra. Esta es la manera como conectamos los DPS. Nota muy importante, claridad muy importante. Para el correcto funcionamiento del DPS es muy importante y es crítico, debe tenerlo un buen sistema de puesta a tierra, cumpliendo con la reglamentación local. Entonces, si el sistema del DPS se ayuda o funciona a través del sistema de puesta a tierra, por eso debe tener este sistema y debe estar correctamente conectado a él. Y ya cuando tenemos la construcción de estos diferentes componentes, ya ahí sí podemos alimentar nuestros circuitos ramales. Aquí ya podemos alimentar los circuitos ramales de tomas, los circuitos ramales de alumbrado, el circuito ramal especial, por ejemplo, para el área de lavandería, el circuito ramal especial para el área de cocina, si tienen aires acondicionados, duchas eléctricas y demás, también vamos a encontrar esta configuración para alimentar todos estos circuitos ramales. Aquí nos encontramos, y ya desde un diagrama unilineal o unifilar, la construcción de otra construcción, otra configuración típica de los tableros eléctricos domiciliarios o residenciales. Aquí tenemos el circuito alimentador, donde viene desde el punto de conexionado de la red del operador, desde el medidor, desde el contador de energía. Pasamos por un elemento totalizador, aquí en este caso lo exigen algunas normativas, tener un elemento totalizador, que es un interruptor termomagnético. Conectado a ese interruptor termomagnético nos vamos a encontrar un interruptor diferencial, y ese interruptor diferencial vamos a alimentar el barraje de cada uno, del barraje de fases con el cual nos vamos a alimentar los magnetotérmicos, termomagnéticos de los circuitos ramales. Es muy importante tener presente cuáles son como las características más importantes. En este caso, para los interruptores termomagnéticos, en los diagramas unilineales o unifilares, se debe por lo menos en los interruptores termomagnéticos dar dos valores, el valor de la corriente nominal y el valor de soportabilidad de cortocircuito, para garantizar que estamos alineados con la especificación de lo que solicita en la normativa local. Para el caso de los interruptores diferenciales es muy importante conocer la corriente nominal para garantizar que soporta lo que va a dar el circuito alimentador o el circuito que va a alimentar. La corriente de cortocircuito también es muy importante que esté alineada con el termomagnético, y la sensibilidad, que recordando para la protección de personas es de 30 miliamperios. Tenemos de ahí para allá aguas abajo o conectado a partir de él, de los barrajes. Es muy importante que el barraje conocer cuál es el valor asignado de tensión, el número de polos y la corriente nominal para garantizar que todo el sistema esté alineado. Alguna vez en una instalación me encontré con instalaron un tablero con espacio para totalizador. Ese totalizador era un totalizador de 125 amperios, lo instalaron así porque no era lo que tenían disponible. Después aquí teníamos un barraje de 80 que tenía una soportabilidad de corriente nominal de hasta 80 amperios. Entonces, pues no nos sirve porque el circuito va a quedar totalmente desprotegido. Entonces, no es lo ideal. Entonces, visto desde una perspectiva un poco más amigable, aquí tenemos los diferentes componentes. Tenemos un interruptor que puede funcionar como totalizador, el termomagnético que tenemos como totalizador, en este caso de 2 polos. Vamos a conectar aquí, vamos a devolvernos un interruptor diferencial, y después vamos a salir a los magnetotérmicos o termomagnéticos de los circuitos ramales. Entonces tenemos el circuito alimentador, que el circuito alimentador viene en 2 conductores de fase, un conductor de neutro, un conductor de tierra, que va a su respectivo barraje. De este alimentador, de este totalizador, nos conectamos hacia el interruptor diferencial general de la instalación. De ahí derivamos hacia el conductor de neutro, el barraje de neutro, y los diferentes barrajes de fase para los circuitos ramales que vamos a alimentar en la instalación. Es muy importante que el conductor o la protección diferencial siempre cuente con la referencia del conductor de neutro, dado que esto sirve para que el interruptor diferencial dé funcionamiento su botón de test.
es muy recomendable que los interruptores diferenciales, por lo menos una vez al mes, se les haga una prueba de test para verificar que estén funcionando correctamente la detección de corriente de fuga. Y así garantizamos que este elemento está en correcto funcionamiento y está bien, está en línea. Entonces, hasta aquí la presentación del día de hoy. Quisiera escuchar si tienen preguntas, dudas adicionales. Hasta el momento no he visto en el chat ninguna pregunta, pero me gustaría abrirle espacio para todas sus preguntas, dudas, inquietudes que tengan. Claro que sí, Carlos. Muchas gracias por tu presentación. Tenemos un montón de dudas y consultas. Un montón. Fantástico. Sí, lo que pasa es que están justamente en la plataforma del evento, quizás por eso no las puedes visualizar en este momento, pero no te Ah, preocupes, entiendo. soy yo y te voy a colaborar. Las voy a ir leyendo en el orden en el que aparecieron en el chat y voy con la primera. José nos pregunta, ¿cuál sería el porcentaje de espacio que no se ocupa en un tablero? Pues acá en Chile exigen al menos un 30%. Efectivamente, depende de la normativa local y de la normativa que de cada una de las instalaciones. Lo más usual es encontrarnos un rango entre el 35 y el 25%. Ese es el rango de las normas. Muy posiblemente en Chile se utilice el 30%, sin embargo, es muy claro que se debe verificar cada normativa local. Aquí en Colombia también se suele dar el 30% en algunas regiones, entonces siempre se debe constatar con esto. Pero siempre está en ese rango, 35 o 25%. Muchas gracias por esa respuesta, Carlos. Voy con otra consulta entonces. Otro José nos pregunta, ¿los breakers usados se pueden entrelazar con una TTA para bloquear la entrada de la red al circuito? Se pueden enlazar con una TTA, no me queda clara la pregunta, de pronto nos podría dar un poquito más de profundidad. Contamos un José, poquito la pregunta. si estás por allí y todavía nos estás sintonizando, ¿puedes por favor completar un poco más dentro del box de la misma consulta? Vamos a pasar a otra mientras tanto. Emilia nos Vale. pregunta, ¿se tienen interruptores diferenciales con sensibilidad de 10 mA? Porque es un requerimiento acá en Chile. En este momento en el portafolio de STEC no tenemos sensibilidades de 30 miliamperios y de 300 miliamperios. La sensibilidad de 10 miliamperios suele darse para protección también de personas. Sin embargo, se puede hacer una evaluación entre la capacidad de corriente, de sensibilidad de corriente y el tiempo de disparo. Algunas veces solicitan 10 miliamperios, pero da un tiempo de disparo mucho mayor. En cambio, nosotros tenemos una sensibilidad de 30 miliamperios con una velocidad de disparo bastante rápida. Por esa razón es bueno hacer esta valoración. Pero de momento en el portafolio están 30 miliamperios para personas, 300 miliamperios para sistemas. Gracias por esa respuesta. De nuevo tenemos por acá a Osvaldo que nos pregunta, ¿los dispositivos DPS son sensibles a las sobretensiones? Son sensibles a las sobretensiones transitorias, principalmente a las que ocasionan las descargas atmosféricas o los rayos eléctricos que nos encontramos en el exterior. Básicamente, estos DPS o cuando se presenta esta falla, cuando nos tenemos un rayo, se genera una sobretensión que es muy rápida, crece muy rápido y baja muy rápido, pero equipos muy sensibles como las tarjetas electrónicas de los televisores, consolas de videojuegos y demás, se ven muy afectadas. Por eso este DPS, digamos, corta, limita esa subida de tensión, esa subida de voltaje y protege los equipos. Muchas gracias de nuevo entonces, Carlos. Siguiente consulta por acá. Fabiola, una chica que nos hace una consulta, qué maravilla. Nos pregunta cuál sería la combinación de protecciones básicas para el lado de corriente directa y de corriente alterna. Bueno, eso depende mucho del sistema, ¿no? Si hablamos de un sistema fotovoltaico, por ejemplo, entonces, por ejemplo, en la parte de los paneles se tiene que colocar diodos de bloqueo, se tiene que colocar algunos interruptores termomagnéticos para corriente directa, tienen que ser certificados para DC. De igual manera, algunas veces obligan o instalan algunas protecciones de tipo diferencial, que también tienen que ser de tipo B para que puedan funcionar al lado de corriente directa. Y hacia el lado de corriente alterna, si estamos hablando de este sistema fotovoltaico, tenemos que encontrarnos con un interruptor termomagnético para corriente alterna, que aquí en este caso ya el mini breaker de STEC es perfectamente válido.
y nos tenemos que encontrar con un interruptor diferencial. Este interruptor diferencial puede ser de dos tipos. Si la señal de salida que tenemos del inversor es perfectamente senoidal, sin ningún tipo de recortes, se puede utilizar un tipo AC. Sin embargo, esto no es lo más usual. Lo más usual en el mercado son los reguladores que tienen cierta configuración de onda, y entonces en este caso ya nos vamos a encontrar con protecciones diferenciales del tipo A o del tipo F, perdón, del tipo A o del tipo F, que son más utilizados en este tipo de aplicaciones. Y de ahí para allá es la construcción típica de un tablero. Si es una instalación residencial, pues nos podemos proteger como una instalación residencial como la que tenemos el día de hoy. Fantástico, muchas gracias, Carlos. Oye, en la consulta anterior de Osvaldo, que nos preguntaba si los dispositivos DPS son sensibles, nos comenta Osvaldo que la palabra no era sensible, sino fungibles a las sobretensiones. Así que corrijo la pregunta. Sí, al momento de que se presentan una cierta cantidad de operaciones, el DPS debe ser sustituido. El elemento tiene que ser sustituido. De hecho, en STEC tenemos dos presentaciones y ya tenemos la presentación con cartuchos, la cual tenemos la base se cablea, y en el momento en que la banderola pasa a color rojo, pues simplemente retiramos el cartucho y ponemos un cartucho nuevo. Es muy fácil de sustituir, no se requiere desalambrar la instalación, sino solamente hacer la sustitución fácil del cartucho. Entonces, sí, estos los DPS en general, los DPS son de tipo fungible. Maravilloso. Tenemos dos consultas más, creo que todavía nos queda un espacio para hacer preguntas. Salvador Oporto nos pregunta, ¿qué porcentaje sobre el voltaje de trabajo es conveniente para proteger con DPS? ¿Qué porcentaje sobre el voltaje de trabajo? Bueno, más allá del porcentaje sobre el voltaje de trabajo, tenemos es que ver la sensibilidad de los equipos que estamos protegiendo. Normalmente la tensión o la soportabilidad de impulso que tienen los DPS de STEC está muy alineado con las tarjetas electrónicas que se encuentran típicamente en las instalaciones residenciales. Entonces, digamos, ya uno hace ese trabajo. Pero si se requiere hacer un trabajo más juicioso, se recomienda pues hacer el sistema de protección contra rayos, hacer el análisis del sistema de protección contra rayos. Hay toda una normativa IS para hacer esto. Y se debe verificar básicamente que el recorte, el nivel de recorte que corta el DPS al momento de funcionar, nunca esté por encima de la máxima soportabilidad que tienen los equipos que vamos a proteger. Es como lo que uno tiene que verificar y garantizar. Otro parámetro muy importante que se tiene que ver, y depende de la instalación, es la corriente de descarga. Entonces, es otro de los parámetros muy importantes a la hora de seleccionar el DPS, saber cuál va a ser la corriente de descarga que vamos a alimentar. Fantástico. Muchas gracias entonces, Carlos, por estas preguntas y estas respuestas, por este espacio que nos has entregado, donde has compartido con todos nosotros y además con los espectadores toda la expertise que tienes referente al tema. Contigo estamos entonces dando cierre a nuestra vuelta de presentaciones. Hemos tenido de todo tipo, hemos tenido profesionales del área, sobre todo de nuestros mismos partners que han estado acá con nosotros en este evento, en este tercer encuentro de tecnoespecialistas súper especial porque ha sido completamente vía streaming en vivo para todos ustedes y que además va a quedar acá disponible para que ustedes lo puedan revisar durante las siguientes 2 semanas. Yo estoy muy feliz de haber compartido este espacio con ustedes, además de saber mucho antes de haber terminado esta presentación que nos han acompañado entre el día de ayer y el día de hoy casi 900 almas. Han sido 900 personas las que han estado entrando, dando vueltas por los stands, participando de las diferentes charlas que hemos tenido disponibles para ustedes. Así que no me queda más nada que darle gracias a cada uno de ustedes por el tiempo que han invertido en estar acá con nosotros, a cada uno de los relatores por su entrega, por su disposición a responder dudas y consultas de las personas que están ahí en la industria y que necesitan información como esta que está brindando Tecnored a través de este gran evento. Me gustaría darle también un espacio a nuestro colega Jaime Alvarado para que nos pueda comentar un poco más sobre lo que ha sido esta experiencia para Tecnored y que podamos entonces darle un cierre mucho mejor a este gran evento.
Muchas gracias, María Francia. Quería agradecer a todo el equipo que nos ha apoyado, sobre todo a ti. Hiciste muy ameno todo el relato en el Tecnoespecialista. Queremos agradecer a todos ustedes, a las 900 almas que nombraba María Francia, su asistencia al tercer encuentro de Tecnoespecialista en su primera versión de este año 2021, que es en esta oportunidad 100% online, en el cual tuvimos focos en las energías renovables. Esperamos que en esta instancia de capacitación y aprendizaje hayan sido de su interés y que sea un aporte para todos los tecnoespecialistas que nos han acompañado durante este día. Y nosotros lo que queremos lograr con esto es que ustedes y nosotros logremos armar una gran comunidad que nos podamos aportar entre nosotros e ir creciendo en este mundo de la electricidad y de las energías renovables. Los invitamos a visitar e inscribirse en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram, LinkedIn. Nos falta el TikTok, pero para allá vamos. Y visitar nuestros sitios web, que son www.tecnoespecialista.cl y www.tiendatecnored.cl, donde constantemente estamos publicitando información sobre todos nuestros productos, ofertas y beneficios para nuestros clientes. Y también quería recordar que nuestra plataforma estará disponible 2 semanas online, así que si se perdieron alguna charla, la pueden retomar más adelante. Esto significa que vamos a estar con la plataforma activa hasta el 21 de marzo, ¿ya? Es donde podrán repasar cada una de las charlas y talleres, y además de poder descargar los catálogos en cada uno de los stands de nuestros proveedores. Queremos agradecer nuevamente a nuestros amigos proveedores, que gracias a ellos fue posible este gran evento: STEC, Rona, Cosesa, Canadian Solar, Siemens, Covisa, Helen Tayton y nuestro invitado especial, que ya son parte de la casa, y ustedes, CERCAP. Lo esperamos entonces para el próximo evento virtual, que lo realizaremos en el mes de junio y cuya fecha estaremos informando por las redes sociales. Todavía no tenemos bien claras las fechas, pero sabemos que es en el mes de junio. Muchas gracias por participar y ayudarnos a dar al mundo la mejor energía. Muchas gracias a todos. Muchas gracias entonces, Jaime, muchas gracias a todos los que nos acompañaron y muy honrada entonces de haber compartido este espacio con cada una de las personas que vino a entregar un poquitito de su experiencia para todas las personas que estuvieron acá con nosotros. Que tengan entonces una maravillosa semana y aprovechen la plataforma que va a estar disponible por 2 semanas. Todo parte y arte del corazón del equipo de Tecnored. Con esto cerramos entonces el tercer encuentro de Tecnoespecialistas. Hasta luego.